En las cosas simples está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos los que hacemos criollitas. Bueno, bienvenido, Arturo. Te cambió la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Me colocó en otro camino, digamos. Hasta ese momento yo hacía años que venía haciendo teatro y demás, pero con un perfil muy bajo, porque las condiciones en las que trabajaba y demás, el grupo de teatro, teatro del centro, esta publicidad tiene 40 años. 40 años. 40 años, impresionante. Y sí, tuve que pintarme el pelo. Pero vuelvo al bigote ahora. Habías empezado en el teatro, en la actuación, pero habías trabajado de muchas cosas antes, ¿no? Sí. Y ahí todavía estaba trabajando de varias cosas también. Habías vendido rulemanes. Rulemanes, ahorro y préstamo, un sistema que había de capitalización, que las iba haciendo uno, reunía una cantidad de dinero y le prestaban el resto y después había que devolver. ¿Qué más? Tuve un kiosco de cigarrillos, y coloqué prendas en vidrieras, era vidrierista. Todos trabajos que me permitían de alguna manera tener la posibilidad de la libertad del horario para ensayar, para esto, para otro, porque pertenecía a un grupo de teatro. Claro. Y yo entiendo que el desarrollo de un actor está a partir de los grupos de teatro, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, a partir de lo grupal. Nunca es individual. No. Individual puede ser la formación o el intento de formación, o la toma de algún dato, de alguna referencia con algún profesor, en un curso, en un taller, pero siempre estás con otros compañeros. Y después sí, otra cosa que yo entiendo que debe ser absolutamente desde lo individual, es el nutrirse, ¿no? El leer. Tenemos un rígido, para utilizar términos actuales, que tenemos que nutrirlo, tenemos que llenarlo de información. Y después ante una palabra, ante una fecha, ante un estímulo determinado, se dispara la red asociativa y esto ayuda a componer un personaje, esto estimula este tipo de cosas. Pero eso es lo individual. A partir de esta publicidad, decíamos, te cambió la vida, ¿no? Pero ¿en qué sentido te la cambió en cuanto a la actuación? En cuanto a la actuación, bueno, aprender a relacionarme con una cámara. Hasta ese entonces la mayoría de las cosas eran teatro, fundamentalmente, y la cámara, el contacto con la cámara era a partir de comerciales que yo hacía. Yo había hecho varios comerciales ya y demás, entonces ese era mi vínculo. Pero a partir de ahí fue como una andanada de ofertas y de cosas. Yo siempre digo, a partir de este comercial, un día yo estaba vendiendo rulemanes por la calle y tenía un beeper donde me llamaban, entonces yo tenía que llamar para que me digan, y llamo y me dicen, te llamaron del programa de Mirta Legrand. Y yo le dije, déjame de joder. Yo estaba trabajando. No, en serio, tenés que llamar a este número. Bueno, y al rato llamo a ese número. Y sí, efectivamente. Te habían llamado. Y era como llegar a un lugar de destaque. Y me acuerdo, blanco y negro todavía, y me acuerdo de ese almuerzo donde creo que dije 8 palabras nada más, porque ¿qué más podía decir, no? Y a partir de ahí fue una sucesión de cosas, de hechos. Ahí yo conocía ya desde tiempo a Alejandro Vanelli, que es mi representante, desde entonces hasta ahora, una relación larguísima. Y entonces lo llamo y le digo, mirá, me está pasando todo esto, ¿qué hago? Él era agente de prensa en ese entonces. Y me dice, te tendrías que buscar un representante. Y digo, yo no conozco a nadie, además buscarme un representante, es una cosa, ir buscando a alguien, decirle, ¿usted me quiere representar? Y me dice, dentro de un año yo voy a empezar a representar gente. Y le dije, bueno, te espero. Yo te espero. Yo tenía mi cosa, digamos, mi trabajo, mi pareja en ese momento, un hijo muy chiquito, no tenía un año todavía mi hijo. Y bueno, le digo, yo te espero. Y al año me dice, bueno, mira, pasó tal cosa, llaman de este lugar, somos 5 o 6 nada más en la empresa, porque éramos 5 o 6 representados. Y a partir de ahí empezó todo. Y ahora Vanelli no quiere representar a nadie más. Ya Vanelli está sobrepasado. Pero tuve mucha suerte.
Esto yo lo aclaro siempre. ¿En qué sentido? Suerte de estar en el momento indicado, en el lugar justo, la madre natura se portó muy bien conmigo, tengo un formato que encuadraba en la época, entonces decían galán, me decían siempre. Y macho, ¿no? También. Sí, el bigote, la cosa, en aquel entonces estaba, ¿cómo se llamaba? El Vengador Anónimo, como Bronson, Charles Bronson. Sí, Charles Bronson. Y entonces me decían, Charles Bronson. Sí, bueno, está bien, verdad, sí. Es verdad. Está bien, pero el trabajo fundamentalmente es el intentar no ser yo, ¿no? El intentar transformarme en un otro personaje. Y un poco siempre fue esa pelea que me llamaban o me llamaran como galán, y yo pretendía hacer otras cosas. Y para eso está el teatro, para darte la posibilidad de decir, bueno, busco por otros lados. Para darte la posibilidad de, no solo de desdoblarte, sino de probarte a vos mismo. Exactamente. Y además esto del trabajo con el otro, el trabajo en conjunto con el otro. Y eso te lo da el teatro. La televisión es interesante porque te proyecta la imagen de uno por un lado y después la popularidad, la trascendencia que hace que después se forme esa cadena de te llamo para esto y te ven y te llaman para lo otro, pero siempre hay como un formato para eso. En cambio en el teatro uno puede elegir qué hacer. Sí. Puedo elegir y podés generar también. Bueno, eso es fundamental. Desde los grupos siempre se genera, ¿no? El actor que no tiene un proyecto bajo el brazo, digo, porque se murió ayer y se le cayó. Pero siempre hay un proyecto o dos dando vueltas. Hiciste un ciclo muy interesante que quedó, me parece, en la memoria de todos, que fue Yo fui testigo. Exacto, ¿no? Sí. Con los libros de Alac y de Cernadas La Madrid. Sí, sí. Que falleció hace 2 años. Un año y medio, 2 años, una cosa así. Aproximadamente. ¿Y cómo recordás hoy ese ciclo? En el momento histórico, ¿no? Con muchísimo afecto y muchísimo agradecimiento. Yo digo, como actor no me dio posibilidades de crecimiento, pero como persona sí. No solamente por el hecho de meterme y de bucear en la historia, por eso yo hablaba antes de la curiosidad. Siempre fui un tipo curioso en ese sentido, no solamente con la historia, con todo lo que me cae a la mano. Y esto me dio la posibilidad de meterme en nuestra historia y en nuestra historia reciente y pasada. Y lo gracioso, entre comillas, es lo paradójico del nacimiento de Yo fui testigo. Ricardo Alac, el Canal 13 en ese momento tenía un compromiso con Ricardo Alac de un proyecto que no se concretó. Y estaba por terminar el año y antes de que venza ese año, Ricardo tenía necesidades como tenemos todos, ¿no? Entonces lo llama al que en ese momento era el programador general, productor, no recuerdo cuál era el cargo que desempeñaba, el título, que fue Juancho Suriano, un gran hombre de la televisión. Y le dice, bueno, ¿qué pasa con esto? Y Juancho Suriano le dice, sí, la verdad que tenemos esa deuda con vos, sí, Ricardo, yo la quiero cumplir, la queremos cumplir, pero no tenemos plata. Entonces necesitaríamos un programa barato para el verano. Y Ricardo Alac, con la cintura que tenía de boxeador y de futbolista a la vez, le dice, un actor y material de archivo. Dale para adelante. Y así nació. Y así nació. Y después se transformó en algo que está todavía en la memoria de la gente. Sí, ¿no? Y además se editaron libros de cada capítulo. Es más, ellos tuvieron, tanto Ricardo como Lalo, la deferencia conmigo, la gentileza y la amabilidad de decirme, queremos que escribas una paginita de esto. Y yo no me animé, dije, ¿no te animaste? No, es demasiado grande esto para mí, yo no sirvo para esto, como muchas otras cosas que me han convocado y digo, no, mirá, no es mi vocación, me parecería una falta de respeto poder hacer una cosa así, me tuvieron que convencer para que haga una suerte de locutor y relator, de presentador, y yo le dije, mirá, tenés desde Elia Sheff en ese entonces, que era como que estaba en una punta para mí, hasta Pancho Ibáñez, que para mí era como la antítesis de él, ¿no? Como otra cosa. Le digo, tenés desde este hasta este. Y me dicen, no, queremos que sea un actor. Queremos que sea un actor porque no queremos que se identifique con nadie, con alguien un personaje que vos te inventes.
Y bueno, es el primo de un amigo, de un vecino que sabía esto. Entonces estaba como aparte de todo. Claro, ficcionaron esa parte. Ficcionar todo eso, ¿no? ¿Qué te pasó cuando te llaman para hacer otra historia de amor con Mario Pasek? A mí me encantó el libro, me encantó el guión y tenía algunas, no digo objeciones, pero sí algunos reparos con algunas cosas, no desde la interpretación, sino desde el guión en sí. Entonces fui a hablar con Américo Ortiz de Zárate, una hermosa persona. A los 40 años hice un amigo y no es fácil. No. Mis hijos le decían tío a él, mira. Porque era un ser adorable. Vamos a ver un fragmento, sí, un fragmento y seguimos charlando. Sí. ¿Algún problema con los saldos, Castro? No, no es de trabajo de lo que quiero hablarle, señor. ¿Problema personal? Hable. Con toda confianza. Usted me gusta. ¿Cómo dice? Que usted me gusta. No lo entiendo. Me gustaría acostarme con usted. Pero esto es una falta de respeto. Castro, yo soy su jefe. Soy un hombre casado. No le pregunté por su estado civil, simplemente le dije que usted me gusta. Castro, recapacite. Soy un padre de familia. No, sí, ya sé. Castro, le comunico que usted y yo transitamos por caminos diferentes. Qué lástima. Y me permito sugerirle que olvidemos este incidente. Muy bien. Olvidemos el incidente. Bueno, para la época era toda una audacia, ¿no? Sí, era una audacia, realmente. Y Américo había visto una privada. Yo estaba sentado en la segunda o tercera fila en esos microcines de Bairoleto. Y él estaba sentado atrás con el co-guionista, con Juan Carlos Brou, y tenía el libro en la mano para dármelo. Porque él se enteró de eso, porque era un hombre de cine, de la industria. Y no se animó. Dijo, no, me va a cagar a trompadas. Y se lo dio a Alejandro Vanelli. Y Alejandro vio el libro y le dijo, dáselo, no te aseguro, pero me parece que le va a gustar esta posibilidad de pasar de un Bairoleto a un Castro. Claro. Y sí, la verdad que me entusiasmó mucho porque además me parecía que desde esta película podíamos visualizar algo que yo lo había visualizado prácticamente toda mi vida de estar en el teatro, la homosexualidad y parejas homosexuales que perduraron a través del tiempo, ¿no? Con respeto, con afecto, con amor, con todos los ingredientes que tiene una pareja heterosexual. Y si hay parejas heterosexuales que atraviesan por situaciones conflictivas, las parejas homosexuales también, pero son tan legítimas como las otras. Y fue una apuesta interesante y la verdad que lo pasamos bien. También era una apuesta para vos como actor y como imagen, ¿no? Sí, porque en ese momento muchos tenías me dijeron, una imagen... che, vos vas a hacer eso, después te van a llamar siempre para lo mismo, para ser mariquita. No, no es un mariquita, es un homosexual, es un tipo que en algún momento de su vida se le despierta algo, algo que evidentemente tenía internamente y que no se animaba a sacar, o que en ese momento dice, no, hay otras opciones y son tan respetables como la opción única que le daban hasta ese instante, ¿no? Sí, hablábamos antes de empezar de este momento tan especial que estamos viviendo, sobre todo en la Argentina, bueno, en el mundo también con la revolución femenina. Sí, con el tsunami verde, digo yo. Tsunami verde. ¿Cómo te tocó? Lo ligo también a que estuviste en Dulce Amor, sí. Y ahí empezó la denuncia de Calu Rivero contra Juan D'Artés. Sí.
pienso, ¿no? Qué difícil para todos atravesar ese, bueno, para ella sin duda, Sí, pero para sí. acompañar, para entender, Es difícil. para transparentar situaciones. Es difícil, pero es... A mí la palabra desafío no me gusta, nunca me gustó, porque yo no desafío nada, pero sí es provocador para uno intentar modificar estos paradigmas, ¿no? Y poder revisarse. Yo siempre digo que actuar es viajar para adentro. Es un viaje hacia adentro donde uno va encontrando todas estas cosas que después le facilita a los personajes. Y esto del patriarcado, del machismo y demás, uno empieza a buscarlo y encuentra puntos de contacto con todo eso. Mi formación fue esa Claro. fue mi estructura. No la puedo negar. Lo que sí siento que por la situación por la que atravesaron las mujeres a través de la historia, porque no es esto en los últimos años, ni en los últimos 5, ni 10, ni 50, a través de la historia, esta es una cosa que tenemos que revisarla y que estamos todos comprometidos en esto, con el grado de profundidad del que seamos capaces. Sí, es interesante el momento. A mí me alegra tener la edad que tengo y seguir aprendiendo y seguir cuestionándome cosas. Cada vez que tengo que dar una respuesta ante una mujer, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo porque lo puede tomar a mal. No, antes ni se te No, ocurría. antes no pasaba, porque ya estaba avalado, estaba autorizado a hacer eso, estaba legitimado, como se dice ahora. Sí, ¿no? sí, naturalizado. Sí, che, qué lindos ojos tenés, ¿eh? Y me puede mandar a la mierda con todo derecho y decir, ¿qué te pasa, estúpido? ¿Qué me quieres avanzar? Y me tengo que quedar en el molde. Pero puedo decirlo, pero desde un otro lugar, inclusive, con mucha más claridad y tratando de no herir una susceptibilidad que está en carne viva en este momento. Te estás deconstruyendo. Me estoy deconstruyendo para construirme, creo que mejor, creo. Hace poco, bueno, el martes pasado tuve oportunidad de verte en el teatro En un instante sin Dios, una obra que me encantó, que haces junto a Nelson Rueda en un teatro bar, hermoso espacio, y pensaba cómo comunicar la obra sin contar exactamente de qué va, lo vamos a contar, Ajá. pero sin contar lo que me impactó de la obra, porque estaría develando, ¿no? Pero puedo decir lo siguiente: un empresario se acerca a un cura Ajá. y le ofrece una donación con alguna condición, Sí. y en ese diálogo se va develando algo de alguna relación que supuestamente han tenido. Sí. Y uno hace un viaje, ¿no? Por esa relación, por los supuestos de esa relación, por el condicionamiento, por la respuesta. Y hace un viaje también hacia la historia. Exacto. Hacia la historia de los personajes y hacia la historia del país. Y no quiero contar nada más, solamente decir que tiene uno de los finales más potentes que yo haya visto en el teatro. Sí. Y no es poco. No, el punto, creo yo, es que la condición que le pone este empresario, este joven empresario, es una confesión a la cual el cura no puede negarse. Le dice, por supuesto, es una obligación de mi sacerdocio. Y la respuesta del empresario es, no, una confesión suya. Claro. Ahí es donde se da vuelta Claro, la donde historia, se invierten digamos. los roles. Donde se pierden los roles, se invierten los roles y la obra se transforma en un thriller, sin policías. Sí. No es un interrogatorio, es un interrogatorio mutuo, donde el espectador, creo yo, empieza a transitar caminos que lo van llevando a semicertezas. Y cuando llega el punto de decir, es por esto, no, hay un desvío. Entonces debe ser por tal cosa, hay otro desvío. Hasta ese final inesperado, y yo creo que tiene una riqueza en cuanto a la construcción por parte del autor. Sí. Daniel Dalmaroni acá estableció como un juego de la oca, donde el punto de llegada siempre es oscuro, siempre es gris, siempre es extraño. Y nos sorprende que a lo mejor el punto de llegada no lo hemos imaginado jamás. Y esto es lo que me interesó de este material, que me pareció fortísimo. Sí, fortísimo. muy fuerte.
Muy fuerte. No sé, creo que no estoy cometiendo una infidencia porque ya salió publicado en redes, pero el martes pasado creo que coincidió con vos, estuvo Carlos Rottenberg. Sí, lo vi. Empresario, y que vino al camarín a saludarnos, y realmente fue un saludo muy emocionado él, y me dijo exactamente las mismas palabras que dijiste vos. Un final que no se lo esperaba y que cree que es uno de los más audaces y originales del teatro argentino de los últimos tiempos. Sí. La verdad que sí, porque es un final abrumador, muy potente, como decía antes, y que inevitablemente toca al espectador. Sí, inevitablemente. Y que cobra muchísima actualidad, porque estamos hablando de una época de los años 70, nada menos, una época muy dura, con toda la dureza que implicaba y que implicó para los que transitamos los 70, y más los que hemos pasado, no digo más por decir que lo hemos pasado peor, pero los que estábamos expuestos arriba de los escenarios y demás, haciendo obras que a lo mejor no eran del gusto y del placer de quienes comandaban el país en ese momento, fue muy duro, fue muy riesgoso, donde en el grupo en el que yo pertenecía, Teatro del Centro, hemos recibido amenazas y demás, nunca nos pasó nada. A quien era nuestro director, a Luis Rossini, estuvo, y a una integrante del grupo, los encontraba una vez por la calle y por la cara nomás, porque sabían que estaban, los llevaron, estuvieron 48 horas, hicimos toda una guardia y demás, donde contamos con la solidaridad de muchísimos actores. Hay una anécdota muy graciosa, donde estaban detenidos y habíamos hecho una suerte de guardia, ¿no? Entonces convocábamos actores conocidos y le decíamos, andá a preguntar por fulano de tal y llévale un chocolate, y andá y llévale esto. Y un día lo agarramos a Alfredo Alcón. Entonces le dimos un chocolate y le dijimos, es para fulano y mengana. Y él va y se presenta en la comisaría Quinta, creo que era, y le dice, buenas noches, señor Alfredo Alcón. Sí, pase. Le dijeron como diciendo, ya sabemos que van a venir actores acá. Claro. Ese fue un suceso duro para nosotros también, que por suerte, como se blanqueó rápidamente, no corrieron mayor riesgo, pero un par de cachetazos cada uno se comió y amenazas y demás. Y para nosotros fue duro todo eso también, esa época. Y volviendo al final de la obra, este final tiene una actualidad enorme, tiene una todavía. actualidad que va a sorprender, va a sorprender a todos. No contemos porque si no pierde, pierde el encanto también, ¿no? Si cabe la palabra. Sí, porque yo creo que la obra tiene encanto. El otro día Susana, hablando con Susana, me dice, la obra tiene duende. Esta obra tiene duende porque desde el primer día se corrió una voz y ya empezamos a llenar todos los martes. ¿Hoy están? Hoy estamos. Hoy están. Hoy en la noche estamos, ya está la sala llena, por suerte. Sí, el martes pasado que yo estuve también agotada, cosa que me alegró muchísimo. Sí, nosotros nos alegra también porque es un esfuerzo hacer una producción de estas características, donde todo es a poncho, donde todo es remar, y contar con la complicidad del público en este caso es maravilloso. Es decir, bueno, por algún lugar estamos encontrándonos con un público apto o no apto, sino ansioso. Sí, deseoso de ver buen teatro. De ver un espectáculo distinto, por lo menos. Gracias, Arturo. Por favor. Un placer. A ustedes. Sin ustedes y las otras redes que conforman esto de comunicar, no podríamos contar lo que estamos haciendo. La publicidad es muy cara. Sí, es cierto. Gracias. A ustedes. Nos vamos a un corte y ya volvemos.